Bienvenidos a Este o Este. Vamos a conversar el día de hoy con dos invitados que estuvieron esta semana hablando justamente de un tema de ética empresarial, ética y sostenibilidad. Es un tema que ha estado en el ambiente, especialmente por todos los temas de corrupción en el sistema político. Sin embargo, esto va mucho más allá del sistema político. Si hay corruptores dentro de la corrupción, muchas veces o en algunas ocasiones son empresarios, son personas que son miembros del sector empresarial. Vamos a conversar de este tema. Esta semana fue el 8º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y tenían como tema el tema de la ética, y nos acompañan un gurú especialista a nivel mundial en el tema de responsabilidad social empresarial, autor de múltiples libros, más de 64 bestsellers a nivel mundial, pero además ha sido asesor de múltiples presidentes en todo el mundo. Así que nos acompaña, un honor que nos acompañe Bernardo Klicksberg, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Así que, Bernardo, muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias por estar acá. Un gusto estar en este tan útil programa. Gracias. Y nos acompaña también Daniel Paneras, Daniel es presidente del comité organizador de este 8º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, además vicepresidente del grupo Cerca. Y vamos a hablar justamente acerca de este tema. Y voy a empezar realmente con el doctor Klicksberg para que nos explique un poco ese concepto, el tema este de ética empresarial. De hecho, un par de libros específicamente muy recientes que hablan de este tema, para que pongamos un poco en contexto esta temática. Así que, por favor. Así como la gente está exigiendo y cada vez forma más a voz de grito que haya ética en las políticas públicas, ética en el manejo del Estado, la gente está exigiendo en el mundo cada vez más que haya ética en las empresas. Porque si uno lo piensa en términos de poder, las empresas son una parte central de la estructura de poder del mundo. Las 1000 empresas mayores en este momento concentran la propiedad del 50% de todas las acciones de todas las bolsas del mundo. O sea, 1000 empresas solamente. Entonces, si esas 1000 empresas actúan o no actúan éticamente, pesa decisivamente en lo que le pasa a los ciudadanos comunes todos los días. Porque consumen los productos de esas empresas, dependen de esas empresas. Trabajan para esas empresas. Trabajan para esas empresas. Entonces, el tema de si las empresas tienen o no un comportamiento ético es un tema decisivo actualmente a nivel mundial. Por ejemplo, hay empresas que venden comida rápida, ¿no? Con cadenas internacionales muy conocidas. La Organización Mundial de la Salud hace 10 años que dice que las comidas rápidas, el fast food, como se lo llama, está llena de grasas ultrasaturadas y que las grasas ultrasaturadas están produciendo una epidemia de obesidad infantil. Están envenenando a los chicos que son parte de la clientela principal de esas cadenas y ha exigido a las cadenas que saquen el contenido de grasas ultrasaturadas. Las grasas ultrasaturadas le convienen a las cadenas porque lo que expenden dura más con esa grasa y tiene colores más brillantes. Pero para los chicos significa enfermedades coronarias para chicos, significa que las arterias se llenan de obstrucciones. Una dieta en base a eso es una dieta fatal para la esperanza de vida, ¿no? Entonces ahí estamos en un tema ético. La Organización Mundial de la Salud lo pide en nombre de la ética. En nombre de la ética tienen libertad de comercio, pueden vender lo que quieran, pero en nombre de la ética no envenenen. Es la misma actitud que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, de la que soy asesor, entre otros organismos internacionales que asesoro, que ha tenido respecto al cigarrillo. Y ahí estamos hablando de un tema de extrema seriedad, digamos, ¿no? El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, es médico. Y él tiene una frase célebre, a él le ha preocupado este tema del cigarrillo muchísimo y ha logrado que Uruguay virtualmente es un país libre de humo actualmente. Es uno de los países que tiene la legislación más avanzada del mundo en materia de prohibir fumar. Y dio una conferencia hace un tiempo atrás en el Banco Mundial y dijo, es una industria que tiene la particularidad de que mata a la mitad de sus clientes, ¿no? Y es así, funciona así, médicamente es así. Digamos, es una de las primeras causas de mortalidad. Es duro escuchar una cosa así, un término así. Sí, pero así es una de las primeras causas de mortalidad en el planeta Tierra.
Entonces, de las empresas que son grandes multinacionales, las comercializadoras en gran escala son unas pocas grandes multinacionales, no son los pequeños productores que no tienen mucho que ver. ¿Sí? Las empresas se resistieron durante 40 años frente a las denuncias permanentes de que fumar era totalmente tóxico para la salud y convencieron a la gente de que los que fuman están en la playa, son muy saludables, las imágenes de tantos años. Hasta que finalmente la opinión pública en los Estados Unidos, fundamentalmente la sociedad civil, hizo un gran movimiento, la llevó a los tribunales y perdieron en los tribunales, fueron arrasadas, porque las pruebas científicas son totales de que el cigarrillo produce 280 tipos de cánceres distintos, ¿no? Además del cáncer de pulmón desde ya, produce muchísimos otros cánceres y todo tipo de enfermedades, ¿no? Y las empresas no cedieron, más bien subieron el contenido de nicotina, porque la gente que fuma no es libre, es adicta, está atrapada por haber fumado de forma durante periodos de tiempo prolongados, hasta que finalmente una jueza, que tenía que ser mujer, que son las que están tomando las actitudes más valientes, una jueza en los Estados Unidos consideró criminal lo que estaban haciendo las empresas, ¿no? Ya no solo daños y perjuicios civiles, sino una conducta criminal, porque ocultaban la información médica, contrataban mercenarios, investigadores mercenarios para que digan lo contrario. Lo mismo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Las grandes empresas contaminadoras, como lo dijo Al Gore en su película que ganó el Oscar de la Academia, Una verdad no convencional. Las grandes empresas contaminadoras están contratando o fabricando institutos de investigación que digan que el cambio climático no existe. Pero las evidencias científicas son abrumadoras. En todos esos casos hay una falta de ética total, y esa falta de ética produce daños fenomenales a la gente. No es un tema abstracto, no es un tema solo de si las empresas tienen grandes ganancias, etcétera, etcétera. Es un tema muy concreto de protección del bienestar común, como lo dice el Papa Francisco, que es la persona más querida hoy de todo el planeta Tierra y la que dice las verdades permanentemente. Entonces él dice, este es un tema de bienestar común. No se puede trabajar solo para uno, dice el Papa. Hay que tener en cuenta a los demás. Los demás también son seres humanos. Entonces, si se las envenena con productos llenos de grasas ultrasaturados, con nicotina, sosteniendo que el cambio climático no existe para que no se haga nada, para que no se regule, etcétera, porque afecta a los intereses de las empresas contaminantes, etcétera, esto es un tema de ética grave. Hay muchos temas en responsabilidad social empresarial que son muy claros, como estos, donde no hay mucha duda. Agrego a la lista la producción de armas, ¿no? En Estados Unidos es un problema gravísimo, o sea, todos los días mueren una cantidad de personas porque la venta de armas es absolutamente libre. Y hay una organización de los grandes productores de armas que ante cualquier intento de regular ha ganado hasta ahora, así como la industria del cigarrillo perdió, la Asociación Nacional del Rifle, que representa los intereses de los productores de armas, simplemente logró proteger el comercio sin ninguna regulación de armas. Bueno, la semana pasada un joven psicópata se compró un revólver de alto calibre y se fue a una iglesia negra, una iglesia de gente de color, y mató al pastor de la iglesia y a 7 feligreses. No lo hubiera podido hacer jamás si alguna de las regulaciones que intentó sancionar Obama se hubieran aplicado. Pero la Asociación Nacional del Rifle es la que le abrió el camino para que mate a 7 personas. Pero eso sucede cada rato. Se calcula que son 30.000 muertos por año, que no existirían esas muertes si hubiera regulaciones. Y le agrego además una cantidad de los que se matan por año por producto de la falta de regulaciones sobre las armas, son suicidas, que no se hubieran suicidado si no tendrían libre acceso a las armas.
Entonces, Claro. en el intervalo se lo podría haber salvado. Yo con esa introducción, Sí. y voy a volver ahora al Así que el siguiente tema de segmento. ética empresarial No, claro, es gravísimo. pero quiero, al volver del siguiente segmento, vamos a hablar un poco acerca de más detalles de esto, pero habiendo escuchado esa introducción, ¿qué te dice un sector empresarial? Que le traes a una persona como el doctor Klicksberg a decirles la ética empresarial a nivel mundial, en muchos casos, es un desastre. ¿Cómo le traes un invitado como este a un sector empresarial que su prioridad en la mayoría de los casos, a pesar de que están aglutinados en centrarse, su principal objetivo es hacer plata? Yo te tengo que hacer una reserva antes que Daniel te conteste, que es, yo denuncio sistemáticamente las violaciones a la ética empresarial, pero por el otro lado muestro, y no hablamos sobre eso, pero en cuanto hablemos lo voy a mostrar, los ejemplos de empresarios ejemplares. Claro. Como Warren por eso era la pregunta. Buffett, Bill Por eso era la Gates, pregunta etcétera. para Daniel, porque... Y mensajes de esperanza, absolutamente. La respuesta aquí que es bien fácil. No se puede tapar el sol con un dedo. Venga o no venga Klicksberg, es un tema que ya está sobre la mesa y que no tiene marcha que hay que atrás. enfrentar. Y que hay que enfrentarlo. O sea, tenemos el orgullo de tener a Bernardo aquí, pero podría haber sido otro speaker o podríamos haber hecho un foro de discusión, pero el tema está. Y esto no tiene marcha atrás. Las cosas van a seguir avanzando y cada vez se va a exigir más. Pero un ambiente, transparencia. Daniel, donde mucho volteamos y señalamos a funcionarios de gobierno. Pero hemos visto en todas las últimas denuncias que han habido que hay empresarios involucrados, que hay profesionales involucrados, que hay sindicalistas involucrados, que hay obreros involucrados de diferentes niveles, donde entonces el problema de ética es un problema mucho más amplio que simplemente funcionarios públicos. Por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros estamos hablando ahora de una parte del problema. Cuando se fustiga a los políticos y a la corrupción, se está hablando de esa área. Por la parte empresarial hay que hablar muchísimo. Incluso creo que la Avenida de Bernardo nos abrió a todos los ojos a pensar la responsabilidad social empresarial y la ética empresarial mucho más allá de lo que la veíamos. Incluso los que creemos que sabemos algo del tema, cuando tenemos esta oportunidad vemos que falta mucho por hacer. Pero es inherente al ser humano el tema de la posibilidad de la tentación de caer en corrupción. Entonces pueden ser políticos, pueden ser empresarios y puede ser cualquier actor de la sociedad. Lo que hay que limpiar es la corrupción en todos los estamentos y hay que identificar, aislar y separar de la sociedad y cambiarlo de esa manera, mediante los valores. No hay otra forma de hacerlo. Todos los comportamientos de las empresas son los comportamientos de las personas. Las decisiones de las empresas las toman personas. A eso vamos a ir al corte ahora, pero al volver justamente vamos a hablar de eso. ¿Las empresas tienen ética o las personas que trabajan y dirigen las empresas tienen ética? Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Vamos a hablar justamente de eso. Al volver, volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando con Bernardo Klicksberg y con Daniel Panedas acerca del tema de la ética empresarial, que fue el tema de este 8º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, que recién se llevó a cabo esta semana en Guatemala. Y volvemos con esta pregunta, Bernardo. O sea, ¿las empresas son las que son éticas o son las personas que forman parte y toman decisiones de las empresas las que son éticas? Sí, las personas son todo en todos los casos, porque la empresa es una creación de personas y la gestionan personas. Y entonces, para mostrar la otra cara, Warren Buffett es el tercer multimillonario del planeta. Tiene más de 70.000 millones de dólares. Los hizo siendo el financista más exitoso de toda la historia de Wall Street. Hace 50 años que tiene un fondo de inversión que tiene 1,5 millones de participantes del fondo de inversión, Berkshire, y los resultados de ese fondo de inversión siempre han sido los mejores del mercado. O sea, sabe exactamente cómo manejar inversiones. Le dio una sorpresa grande a los especuladores en los mercados financieros, porque cuando Obama presentó un proyecto para aumentar el impuesto a los más ricos al comienzo de su periodo de gobierno, para tener más fondos para tener más fondos, para hacer programas sociales. Si no hay impuestos, no hay fondos, como pasa en Guatemala, que
que tiene la menor tasa de recaudación fiscal de toda América Latina, es muy pequeña, entonces no hay con qué hacer política, o sea, el Estado es de una debilidad altísima. Entonces Obama presentó un proyecto para aumentar el impuesto a los más ricos. Los más ricos en este momento en los Estados Unidos, 400 personas, las 400 de la lista de Forbes, tienen más que 150 millones de americanos. La concentración del ingreso, que vino con las políticas de Reagan y con las políticas de Bush, etcétera, ha sido fortísima. Entonces, Obama presenta este proyecto, desde ya que el 1% más rico se resistió totalmente al proyecto, y entonces el argumento de ellos era de que vamos a desalentar las inversiones, que todo lo que significa aumentar los impuestos es desalentar las inversiones. Apareció Warren Buffett en escena, tiene 82 años, y dijo: yo soy el que sabe más de inversiones, a mí no me vengan con cuentos, porque yo soy la persona que sabe más de inversiones en el mundo, soy el tipo más exitoso en 50 años. Yo no conozco ningún inversor que haya dejado de lado una inversión con perspectiva porque le aumente los impuestos. Los impuestos son una parte del costo. Y además les dijo: nosotros, mi empresas, que son de las más prósperas de los Estados Unidos, no podrían existir si el pueblo americano no financiara todo. El pueblo americano financia las carreteras, la infraestructura, las escuelas, los hospitales, y entonces yo he decidido que voy a compartir toda mi riqueza completa con los pueblos. Donó toda su fortuna, las acciones de Berkshire, a la Fundación Gates. La Fundación Gates es la mayor ONG del mundo, desembolsa 3.000 millones de dólares anuales, más que el presupuesto del PNUD, de las Naciones Unidas, en ayudar a combatir las enfermedades de los pobres. Vean, Obama le pidió que el proyecto de ley que él mandaba al Congreso, aumentando los impuestos, se llamara el proyecto Buffett. Aceptó con todo gusto, y entonces el proyecto de ley, grabando a los más ricos, lleva el nombre de uno de los más ricos del mundo, digamos, y de los Estados Unidos. Es un empresario ejemplar. Explicó muchas veces por qué lo hace. Dijo: bueno, porque en la vida los verdaderos placeres no están en el dinero. Los verdaderos placeres, en mi experiencia de 82 años, están en la familia y en los amigos. Son las cosas que yo más disfruto. Y después en esto, que tengo que compartir, desheredé a mis hijos. 3 hijos, se les dejó lo suficiente para, obviamente, para que estén muy bien, pero los desheredó básicamente, ¿no? Les quitó la mayor fortuna y la puso en esto. Entonces, no podemos generalizar desde ya a todos los empresarios. Gates también los desconcertó a todos, porque Gates, digamos, el genio mayor de la tecnología, el que inventó Microsoft y todo lo demás, en determinado momento hace un clic. Su esposa parece haber tenido, las mujeres son para bien del siglo XXI, digamos, están en las mejores causas. Entonces crea la Fundación Gates, y no solo que dona 30.000 millones de dólares para la fundación, ¿no? Para combatir la malaria, la tuberculosis en los países más pobres del mundo, sino que se entusiasma y deja su empresa para dedicarse a tiempo completo a la fundación. Y se le ocurren ideas brillantes totalmente, como la idea de tratar de diseñar una nueva tecnología para las instalaciones sanitarias en un mundo donde hay 2.400 millones de personas que no tienen instalaciones sanitarias, o la más reciente de hace 10 días, que frente a la epidemia de ébola, Gates, que tiene una capacidad gerencial evidentemente extraordinaria, dijo: la clave, no hubiera habido la epidemia si nosotros hubiéramos podido saber de los primeros casos de chicos que fallecían por el ébola. Nos enteramos cuando ya estaba avanzada la epidemia y era muy difícil pararla, ¿no? Entonces creó grupos comando de médicos que ahora están recorriendo los países más pobres para hacer autopsias de los chicos que se mueren, para ver si están los gérmenes de una epidemia, para poder prevenirla, ¿no? Una idea gerencial totalmente avanzada, ¿no? Gates es uno de los socios principales de la Organización Mundial de la Salud actualmente. Están entrelazados.
muy fuertemente. Dos multimillonarios, con todas las mayores fortunas del planeta, un genio de la tecnología y el otro genio de la finanza, ¿no? Nuestros empresarios en Guatemala y en toda América Latina, los grandes empresarios, los idolatran porque son los empresarios más exitosos del planeta, ¿no? Pero no siguen su ejemplo moral, disocian. Dice, me interesa la parte de cómo hicieron la plata, no me interesa lo que están haciendo con la plata, ¿no? Yo me ocupo en mis libros de mostrarles lo que están haciendo con la plata, que es ponerla al servicio de empresas de interés Pero vayamos a ese colectivo. tema, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entonces en estos términos de la responsabilidad social empresarial y la beneficencia? Sí, total, porque resulta que yo digo en mis libros y en mis trabajos, y bueno, hoy recibimos mucho estímulo de los 900 empresarios que convocó Centrarse, mostrando una capacidad excepcional de convocatoria, ¿no? Porque se pusieron de pie, en fin, y les pareció muy útil lo que tratamos de compartir con ellos en 2 horas de exposición, ¿no? Hay 3 tipos de empresas actualmente en América Latina. Están las empresas egoístas puras, yo las llamo narcisistas, porque solo miran su ombligo, no le interesa nada de nadie, le interesa ganar cuanto antes la mayor cantidad, y una parte de ellas corrompen a quien sea, es un tango, ¿no? Siempre que hay un acto de corrupción hay alguien que se está asociando a eso. Entonces funciona como, son 2 que están bailando el tango. Están las empresas filantrópicas, que son las que vos decís, que es la que dan pequeñas donaciones a iglesias, y se van muy contentas con la conciencia. Está mucho mejor que las egoístas totalmente. Compran tranquilidad. Claro, pero no es eso lo que está pidiendo la opinión pública en el mundo. Está pidiendo responsabilidad social empresarial. Y para Clixor, por lo menos, que asesoro a muchas empresas que me lo han pedido, son 5 cosas muy concretas, que es tratar bien al personal de la empresa, porque la cosa empieza por casa, ¿no? Declamar responsabilidad y tener con sueldos muy bajos al personal. Segundo, familia. Ayudar a que la gente no pierda la familia por trabajar en una empresa. Si se está estimulando todos los días que la gente se quede hasta las 12 de la noche y que los fines de semana siga trabajando por internet para la empresa, entonces yo los llamo los ejecutivos horizontales. Llegan a su casa cuando los chicos están durmiendo y se van cuando los chicos ya desaparecieron o cuando están durmiendo también. Entonces no tienen vínculo con sus hijos. Eso produce Caos para la sociedad misma. Familias, claro. Derrumba familias totalmente. Tercero, las empresas deben tratar bien a sus consumidores, y eso quiere decir no engañarlos, basta. Los productos deben ser saludables, en primer lugar, respetar la salud de la gente. Y hay empresas que lo hacen. La cooperativa popular se llama en Bahía Blanca, la mayor empresa de comercialización de alimentos, ha superado a gran distancia a Walmart y a Carrefour, a todas. ¿Por qué? Es una cooperativa de 80 años, ¿no? Y de 90.000 socios. ¿Por qué todo el mundo sabe que entra a comprar alimentos allí y que todo lo que vende la cooperativa son alimentos saludables? Jamás le venderá algo que no sea saludable. Está todo pensado en función de los avances en salud pública, etc. Y ganan muy bien. Y en Estados Unidos, Whole Foods, digamos, una gran cadena, ha superado a las otras en base a vender alimentos saludables. Es una fuente de negocios importante. Tratar bien a los consumidores. En cuarto lugar, el medio ambiente. No contribuir a la destrucción. En quinto lugar, las empresas tienen que ser a prueba de balas en materia de corrupción. Adentro y afuera, ¿no? No se puede imaginar en Noruega o en Suecia o en Dinamarca o en Finlandia, no ha habido ninguna denuncia en los últimos 30 años de que una empresa haya corrompido a alguien. Y son multinacionales en muchos casos. ¿Ustedes escucharon que Ñoca haya sobornado a alguien? ¿Escucharon de que la empresa petrolera de Noruega, que es la número 1 del mundo en responsabilidad social empresarial, tiene inversiones en muchísimos países, se rige por criterios éticos totales, etc.?
Entonces, responsabilidad social empresarial es eso también. Y responsabilidad social empresarial, y esto es la diferencia total con beneficencia, es hacer inversión social sistemática. ¿Qué quiere decir? En el mismo proceso en que la empresa produce productos o que vende créditos, haga lo que haga, en todas sus líneas de trabajo, cree lo que llamamos valor social. Tiene derecho desde ya a tener beneficios y a tener buen retorno sobre la inversión, pero el modo en que produce, los salarios que paga, el tipo de relación que establece con los consumidores, la rendición de cuenta, lo que llamamos los involucrados, la opinión pública, todos los grupos de interés importantes de la sociedad, tiene que ser absolutamente ético y tiene que tener un componente de compromiso de la empresa. O sea, la empresa tiene que ayudar a Guatemala a que los chicos terminen el secundario. La inmensa mayoría no los termina. La empresa tiene que ayudar a Guatemala a que el 48% de los chicos que están en estado de desnutrición crónica, el país con más desnutrición, desgraciadamente, de toda América Latina, que eso cambie. La empresa tiene que ayudar en cualquiera de los países de América Latina a que el tema de la juventud excluida, el 25% de todos los jóvenes en América Latina están fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo. Después todos nos quejamos de la criminalidad, pero los estamos empujando a la criminalidad porque no les damos ninguna oportunidad. La empresa tiene que abrir oportunidades para ellos. Hoy en la Argentina y en Brasil el primer programa de Lula fue Primer Empleo. Primer empleo quiere decir que los jóvenes tengan la oportunidad de un primer trabajo. Hay muchos jóvenes que jamás tienen la oportunidad de un primer trabajo. Y entonces hizo grandes concertaciones con las empresas privadas para que tomen a los jóvenes sin experiencia, les den posibilidad, el Estado financie los sueldos durante un tiempo y después se queden con ellos y los jóvenes rinden. Y esos programas han dado resultados en todos lados. Chile Joven, en Argentina hay programas de ese tipo en gran escala, etcétera. La empresa privada tiene que hacer política, así como produce, como su política es producir ganancias, su política tiene que ser producir valor social en el mismo rango. Y hay una cantidad de empresas que lo están haciendo en este momento. En América Latina la número 1 es brasilera, se llama Natura, es la número 2 del mundo después de Statoil, después de la empresa noruega, es la número 2 del mundo en responsabilidad social empresarial. Produce cosméticos en gran escala, en 19 países actualmente, etc. Lo hace de modo tal que la contaminación es cero. Y su cadena de producción son 1,5 millones de mujeres brasileras pobres que producen y venden los cosméticos desde sus lugares, creó trabajo para 1,5 millones de mujeres y presenta periódicamente su balance, que no es financiero solo, sino que es qué ha hecho por el medio ambiente y qué ha hecho por la sociedad. Le va mucho mejor que a todos los competidores, porque lo último de esto, querido amigo, es que las empresas que hacen responsabilidad social les va mucho mejor en los negocios, pero el objetivo no es ese solo. Las empresas son seres humanos, hay empresarios, hay gerentes. Los seres humanos podemos ayudar a construir un mundo mejor o podemos empeorar el mundo. Las empresas que niegan el cambio climático, que siguen destruyendo la salud de la gente con productos lesivos para la salud, están empeorando el mundo. Los empresarios y gerentes que se ponen a la cabeza de lo que propone centrarse, una gran institución para Guatemala, que es tratar de crear valor social al mismo tiempo que se produce y que se tienen utilidades, están mejorando Guatemala y están mejorando el mundo. Tengo que ir al corte y regresamos un poco justamente con cuál es ese mensaje, ese trabajo que se dejó hecho con esos empresarios guatemaltecos y qué es esa semilla que en todo caso se está dejando sembrada acá. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Este último segmento yo he planteado desde hace mucho tiempo que Guatemala vive bajo un modelo mental compartido, donde es una sociedad egocéntrica, cortoplacista y dinerocéntrica o pistocéntrica, como le decimos acá. Y esas tres características son el valor mental compartido de la sociedad en general. Y no escapa
al sector empresarial o al sector político. James Freeman Clarke tenía una frase de mediados de 1850 donde decía, un político es aquel que piensa en la próxima elección, un estadista es el que piensa en la próxima generación. Yo he planteado un poco acá también esto para el tema empresarial y he planteado que un gerente es aquel que piensa en el próximo estado de resultados y un empresario es aquel que piensa en el patrimonio de largo plazo. Son esas las cosas que nos hacen poder mejorar el mundo o empeorar el mundo. El pensar en el corto plazo, el beneficio personal e inmediato para mi círculo versus algo un poco más amplio y de largo plazo, Bernardo. Ese es un poco el dilema. El agregado que te haría Sí. tú, y me parece buenísima la frase, la Clarke. voy a utilizar. El agregado que te haría es de que detrás de eso hay algo mucho más profundo, que es el tema de la ética, y estamos concentrarse por iniciar un gran proyecto de formación. Hablemos de eso. De líderes en Guatemala, desde los valores éticos, líderes empresariales y líderes sociales, desde los valores éticos. Detrás está el gran problema del marco de valores, digamos. El Papa Francisco lo pone clarísimo en su encíclica reciente, que él ha corregido siempre, ha dicho, no le digan una encíclica verde, es una encíclica social. Es correcto. Que es mucho más amplio, ¿no? Es casi un mensaje de responsabilidad social. Absolutamente. Ciudadano, para no solo todos los empresarial. líderes de la sociedad de todos los sectores. Entonces, lo que está planteado es, hay un camino que es el que lleva finalmente a la mentalidad de corto plazo, que es el camino del egoísmo. Yo lo significo en los siguientes términos. Al comienzo de toda la historia del género humano, si alguien me pregunta con mucha frecuencia cuál es su autor preferido, cuál es su texto de referencia, un poco lo desconcierto, porque digo, mi autor preferido no es un autor precisamente, es la Biblia. No, mi texto de referencia es la Biblia. En todo caso, si tuviera que mencionar autores, son los profetas, ¿no?, que defendieron la justicia social desde los primeros tiempos de la historia del género humano. Y allí hay una de las parábolas estas maravillosas que lanza el texto bíblico, que es el libro más leído de toda la historia del género humano, etc. Es Caín mata a Abel, ¿no?, al comienzo de la historia de todo el género humano. Entonces Dios le pregunta en el texto bíblico, ¿has matado a tu hermano? ¿Cómo puedes haber matado a tu hermano? Y la respuesta de Abel fue, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Caín, perdón, la respuesta de Caín. Caín no se justifica, no niega que lo mató y no se justifica. No dice, me pegó, estaba tratando de matarme. ¿Acaso me a tocaba mí? cuidarlo? No, claro. No, dice, es que acaso yo soy el guardián de mi hermano. Emmanuel Levinas, que murió hace poco, uno de los mayores filósofos del género humano, analiza la historia y dice, Caín es el egoísmo absoluto, total. No existe más nadie que yo. A él le dio placer matar a Abel porque Abel era el preferido de la divinidad, ¿no? Entonces lo mató para que no fuera más el preferido de la divinidad, por el malestar que eso le producía. ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es lo mismo que están diciendo los corruptos. ¿Qué me reprochan? ¿Es que acaso yo soy el guardián de alguien? ¿Me tengo que hacer responsable de alguien? ¿Por qué no me puedo enriquecer a toda marcha? Entonces el egoísmo absoluto. Detrás hay una escala de valores que es el egoísmo absoluto. Está el otro camino, ¿no? El de Moisés y el de Jesús de Nazaret. Moisés entrega el decálogo y el decálogo son las leyes de amparo del bienestar común. De convivencia. No matarás, no robarás, no poseerás a la mujer de tu prójimo. Respetarás a padre y madre. En primer lugar está la familia, respetarás a tu padre y a tu madre, etc. Es el decálogo de hacernos responsables por el otro en un montón de campos. Y Jesús entrega su vida en función del amor por el género humano. Ambos dicen en común, como dice el Papa, el judaísmo y el cristianismo son hermano mayor y hermano menor, cada rato lo repite Francisco. Ambos entregan su
su vida bajo la idea de que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces están los dos caminos: ama a tu prójimo como a ti mismo, o el egoísmo desenfrenado lleva a la especulación salvaje, a las operaciones que incendiaron toda la economía mundial en el 2008, en el 2009, a la corrupción en gran escala en Guatemala y en otros lugares del planeta. Está el camino de hagámonos los unos responsables por los otros, que es el que predica el Papa Francisco y la mayor autoridad espiritual de todo el planeta Tierra para todas las religiones. Ese otro camino es el único que permite tener una vida con sentido. Yo en algunos momentos, además de indignación profunda por la corrupción, les tengo una lástima total, porque invirtieron su vida en el camino totalmente equivocado. Jamás van a tener ni tranquilidad de conciencia, ni armonía interior, esas cosas que Dios nos ha entregado y que son las únicas que le dan sentido a la vida. Ahora, escuchando Entonces, esto, detrás del cortoplacismo está eso, la mentalidad egoísta total conduce al cortoplacismo. y que La estamos sembrando mentalidad ahora de en pensar en el otro conduce a los proyectos de largo plazo. y de conjunto, ¿Qué es lo que se le plantea a este grupo de empresarios que llega a centrarse, o qué reto, o qué posibilidad de poder construir ese nuevo modelo mental compartido Es distinto? una iniciativa que ha salido de ellos. Ellos que me pidieron que, digamos, yo lidere intelectualmente, en fin, una iniciativa para educar en todo esto, porque los noruegos, los países nórdicos, que son los modelos sociales más avanzados que tiene el mundo y de mayor éxito tecnológico y económico, tienen cero corrupción, y tienen cero criminalidad. Hay de 0,01 homicidios cada 100.000 habitantes. En América Latina hay más de 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Entonces, ¿cómo lo lograron? Lo lograron educando. La base que toda persona que vive allá, un inmigrante Pero que no educando llega, en conocimientos per se. no, en valores. En valores. Crearon hace algunos años, crearon la Comisión Nacional de Valores Éticos, para que en todos los municipios de Noruega se discuta cuáles tienen que ser los 100 valores éticos por los que se tiene que regir el municipio, ¿no? Lo pueden ver en internet, etcétera. Y en todas las aulas escolares se discutan cuáles tienen que ser los valores éticos. Entonces, centrarse con visión de futuro, centrarse está magníficamente conducido por su presidente Cepeda y por su director ejecutivo y por su directora ejecutiva adjunta, Ana Meléndez, con visión de futuro, y el director general Juan Pablo, con visión de futuro, tienen la idea de que el tema central es educación. Entonces me han convocado para crear un gran espacio educativo, para educar a empresarios, líderes sociales, que desde ya va a ser una alianza, ¿no? Concentrarse en primer lugar, pero lo que yo voy a sugerir es una alianza con las mejores universidades de Guatemala y probablemente con el respaldo del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Para que se haga con las más altas condiciones de calidad en términos de educación de la más alta calidad. Si hay centrarse, si hoy convocó a 900 empresarios, y si, como dijo uno de los comentadores de mi ponencia, me dice, ¿cómo se llama? Brillante comentador, bueno, se me escapa en este momento el nombre, dijo, estoy asombrado totalmente por la ovación total que se puso toda la gente de pie y ovacionaron largamente. Entonces, además de que el discurso, en fin, puede haber interesado y todo lo demás, la gente reacciona frente a estos mensajes de este modo, ¿no? Entonces digo, es una esperanza para Guatemala. Cuando escuchamos esto, y hablando justamente de esta dinámica y demás, parte de lo que nos ha sucedido como país es que aplaudimos este tipo de cosas, pero lo primero que piensa probablemente cada uno de los 900 que se puso de pie es, yo estoy bien.
estos otros 899 que están acá, a ellos les estaba hablando, porque ellos son los que tienen que cambiar. Claro, comparto lo que el Papa termina de decir, ¿no? El Papa termina de decir, el Papa estuvo en Nápoles hace pocos días. En Nápoles tiene un peso muy fuerte de las mafias, ¿no? Entonces el Papa dijo, este lugar apesta porque hay mucha corrupción en este lugar. Y la corrupción no es cristiana, dijo el Papa. Y dijo, no basta que ustedes practiquen los ritos, ¿no? Lo fundamental, le dijo a sus propios sacerdotes, lo fundamental es que tengan olor a oveja, no solo que oficien, sino que se mezclen con el pueblo, ¿no? El Papa lo hace, es un ejemplo absoluto de integridad personal, de coherencia. Se es verdaderamente creyente. Yo soy judío, otros cristianos, otros evangelistas, todos los caminos a la divinidad son válidos para mí, todos, y los de los librepensadores también. Mi papá, que vivió hasta 100 años, decía cada rato, el que cree que no cree, cree que no cree. Él fue durante muchos años un librepensador, y los últimos 50 años de su vida los dedicó a tratar de que la gente crea, porque dijo que los valores son los únicos que pueden salvar al género humano. Eliezer Klixler, que en paz descanse. Entonces, la cuestión de la coherencia es central. No se puede ir a misa los domingos, a la sinagoga los sábados y después hacer todo lo contrario. Eso no es cristiano, no es judío, no es evangelista, no es nada, es cinismo nomás. El reto para un país como Guatemala lo ha pasado y lo sigue viviendo mucho de América Latina, Argentina, Venezuela, México, Centroamérica. Acá hemos enfocado mucho ahora el tema de la reforma política, porque la corrupción está del lado político. Se habla un poco de la reforma de la persecución de los corruptos en general. Pero para que este tema ético sea sostenible en el tiempo, tiene que ser una transformación de la sociedad, una transformación cultural de sociedad para que le dé sostenibilidad a esto que estamos hablando. Yo tengo ejemplos guatemaltecos hermosos. Yo he sido honrado con la mayor condecoración de Guatemala en el gobierno del presidente Vergés, la medalla presidencial. Yo trabajé en el Guatemala profundo, fundamentalmente, me tocó crear la Secretaría de la Desnutrición, ¿no? La actual Secretaría de la Desnutrición, y tuve contacto con el Guatemala profundo. Y les puedo decir, no tienen que buscar en Noruega, ¿no? Busquen en el Guatemala profundo. Yo era el director del Fondo de Cooperación España-PNUD, ¿no? Manejábamos más de 200 proyectos de cooperación. Quería hacer un proyecto en Guatemala para combatir la desnutrición, la mortalidad infantil, que está totalmente vinculada a la desnutrición, ¿no? Y entonces dije, busquemos para ejecutar este proyecto a una organización indígena, porque los indígenas son los que mejor pueden llegar a las madres indígenas, no nosotros desde, de nuestra cultura diferente y todo lo demás. Y encontré una organización maravillosa que se llama CEDRO, exactamente, CDRO, está en Totonicapán. Y les recomiendo a todos tomar contacto con CEDRO para sentir una inyección de esperanza en Guatemala. Es una organización indígena. Al final de todo el proyecto nos quisieron hacer un homenaje y nos invitaron en la ceremonia más importante del año, celebrada en Maya, desde ya. Fue uno de los proyectos más exitosos del PNUD. El PNUD hace un trabajo maravilloso en Guatemala. Y fue uno de los proyectos más exitosos del PNUD. Bajó la tasa de desnutrición y bajó la tasa de mortalidad infantil. Les entregamos a ellos los fondos para que ellos los administraran, con las supervisiones debidas. Hicieron una ejecución excepcional del proyecto. Entonces no es buscar desde Noruega, es buscar en Totonicapán. Adentro. Yo me encontré hace un año, fui invitado por la ID de los Estados Unidos a tener un día de seminario con los 240 alcaldes de los 240 municipios más pobres de Guatemala. Las tasas de pobreza, según explicaron ellos, eran mayores al 70 o al 80%.
en cada uno de esos municipios. Y encontré una vibración humana, todo lo que les podíamos ofrecer, cooperativas, microcréditos, desarrollos productivos de base, tomado con un interés. Entonces, en Guatemala está la solución, en esas reservas éticas profundas. Cuando se abra realmente la sociedad guatemalteca con oportunidades reales para todos, independientemente del color de su piel y demás, Guatemala tiene todas las posibilidades, entre empresarios como los de Centrársena y organizaciones indígenas como Cedro y muchas otras cosas. De paso ganó una cantidad de premios Nobel Guatemala, ¿no? Desde Asturias hasta Rigoberta Menchú, etc. Así que tienen todas las posibilidades de ser una sociedad que incluya a todos. Pero hay que pelearla todos los días sin desesperanza, y el ciudadano común es la solución. El empoderamiento, la educación, la información del ciudadano común y su movilización para pedir que se marche hacia una economía con rostro humano. Gracias, Daniel. Gracias a Bernardo por habernos acompañado. Y a ustedes, son mensajes de estos que nos obligan a voltearnos a ver al espejo. Porque nos encanta, cuando se habla de corrupción, nos encanta voltear a ver por la ventana a los demás. Pero cuando hablamos de todo esto, el gobierno no es corrupto, hay funcionarios corruptos. Las empresas no son corruptas, hay empresarios o profesionales corruptos. Y lo que tenemos que cambiar entonces es esa parte, esa base, y mucho de eso empieza en nuestra sociedad y en esos valores compartidos que tenemos y que no necesariamente vivimos. Así que gracias por nos acompañar, nos esperamos la próxima semana nuevamente acá en Este Oeste. ¿Me permito? Sí, por favor. Un agregadito. Por favor. Como el tema central es la responsabilidad social empresarial, además de centrarse, yo no quiero dejar de mencionar que por lo menos encontré 2 experiencias que pienso trasladar a toda América Latina, ¿no? Me invitan de todos los países y me escuchan en todos los países. Cementos Progresa tiene una política progreso, tiene una política de responsabilidad social empresarial fenomenal. Y hoy me enteré de que la política viene de un hombre que en los años 30, digamos, del origen de la familia que llevó adelante la empresa, su bisnieta me contó exactamente su historia. Digamos, en los años 30, cuando nadie pensaba en estas cosas, etcétera, y le dio la dirección a la empresa que conservó en todas las generaciones siguientes, ¿no? Por otro lado, he estado en una visita anterior disertando para Tigo, que tiene prácticas empresariales a su vez muy interesantes. Guatemala tiene, no solo que tiene centrarse, que es un liderazgo muy importante para desarrollar la responsabilidad social empresarial, tiene de ejemplos internos. Así que a seguir luchando. Gracias, nuevamente. Nuevamente les repito, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana, acá en Este Oeste.